Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a tratar de calcular la concentración con el índice de Gini y la polarización con dos tipos diferentes de índices. Esto lo vamos a hacer para el caso de El Salvador. Lo vamos a utilizar o vamos a tratar de manipular estos datos con un software que se llama DAT. Y hasta donde recuerdo, el software está soportado por tres autores o un autor principal, Douglas. Es este. Lo voy a abrir. DAT. Está la versión 4.6. Y es Douglas, perdón. Es otra persona que se llama Arar, apellida, y Fortin. Le damos OK. Y bueno, pues está abierto ahí ya el DAT. Insisto, ya está la versión 4.6. Existen una serie de comandos, los clásicos para guardar, abrir, para editar, añadir observaciones. Aquí están propiamente las medidas de desigualdad, de polarización, de pobreza, de bienestar, la descomposición de la desigualdad, la redistribución, qué sucede cuando hay transferencias o impuestos, etcétera. Aquí ahí están las curvas de Lorentz, se pueden graficar las curvas de Lorentz, es decir, los coeficientes de Gini se pueden mostrar gráficamente, densidades de probabilidad o funciones de densidad, en fin. Pasemos a comentar lo siguiente. Para trabajar en DAT se necesita poner los datos de una cierta manera. No se pueden copiar y pegar directamente, o al menos yo no lo he encontrado, directamente de Excel a DAT. Voy a mostrar entonces la forma de cómo importarlos de Excel a DAT y después vamos a calcular los índices de Gini para 2 años. Tenemos una muestra de datos del 2000 al 2014, ingreso por deciles, según la encuesta de ingreso-gasto de los hogares para propósitos múltiples. Encuesta de hogares para propósitos múltiples. Se me confunde, perdón, con la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de México. Disculpar. En El Salvador tenemos entonces esos datos de la encuesta de hogares para propósitos múltiples. Y tenemos datos desde el 2000 al 2014. Aquí en Excel se los puedo mostrar. Ahí están los datos 2000 al 2014. Están las participaciones, obviamente suman 1. Y bueno, pues esto se puede comprobar, etcétera, etcétera. Ahí está, suman 1. Pero en mi caso preferimos ponerlos tal cual, de la forma más sencilla posible, y vamos a salvar un archivo de Excel como archivo plano con tabuladores. Entonces, insisto, el objetivo es obtener medidas de concentración, medidas de desigualdad, Gini. Quizás nos dé tiempo para hacer Dale, pero bueno, en cualquier caso ya lo pueden hacer una vez que comprendan un poco la mecánica. Y dos, podríamos hacer también las medidas de polarización. Voy a tratar de dejar estos datos ahí en Dropbox para que se pueda rehacer el ejercicio, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, en la parte izquierda, en la columna A, está el peso de cada decil. Evidentemente es el 10%, el peso en población, ¿de acuerdo? Como se mantiene este constante en el tiempo, pues pongo solamente un peso.
Y bueno, pues por eso es que se va a mantener constante. Si estuviéramos hablando de análisis de concentración regional, eh, tendría quizás a veces sentido si utilizáramos el ingreso por trabajador. Pues hay muchas regiones, digamos en El Salvador 14 regiones, en el caso de México 32 estados de la República, en el caso de España pues son 17 autonomías, etcétera. Podríamos entonces tener diferentes vectores de ingreso y diferentes vectores de personas. Pero en este caso, por definición, el decil se mantiene constante. Así que, bueno, pues ahí está. Bueno, resumiendo, objetivos, saber importar, de Excel a DAT, 2, medidas de concentración y 3, medidas de polarización. Vamos allá. Salvemos entonces estos datos. Mover o copiar. Crear una copia. Nuevo libro. Y ahí están exclusivamente los datos de esta hoja. Salvamos. Guardar como. En este caso lo voy a salvar en una carpeta que tengo que se llama boletín. Me interesa tenerlos ahí todos juntos. Y aquí viene el asunto. Entonces pondré ingreso, digamos, deciles El Salvador. Y lo voy a salvar, y aquí está el quit del asunto, con tabuladores. Vamos a verlo con calma. Vamos a verlo con calma aquí. Texto dinámico por tabulaciones. Delimitado por tabulaciones. Ahí está. Y pues ya se va a salvar en esa carpeta. Guardar. Ok, ya se guardó. Y bueno, pues ahí está. Minimizo en este caso el Excel. Ahora sí puedo entonces importar a DAT. Me voy a archivo, abrir, busco la carpeta en este caso, insisto, es una carpeta que tengo aquí que se llama boletín, y busco el archivo, en este caso ASCII. Vean ustedes que tengo ahí ingreso deciles es. Este es el que me importa por ahora. A ver, ahí está. Ahí está, abrir. Aquí es importante poner entonces en este cuadro de diálogo tabuladores. Y es importante decirle que la primera fila, first row, pues es el nombre de las variables. Si ustedes observan aquí, son 10 filas ahora, se convierten en 10 filas con datos y realmente los nombres están arriba. Tenemos 16 vectores porque del 2000 al 2014 son 15 datos, 15 vectores, más el vector de peso. Ok, ahí está, ahí están los datos ahora sí. Quiero mostrar que no necesariamente el índice de Gini que vamos a calcular ahora es el índice de Gini que reporta la Digestic, que es el organismo que organiza los datos de economía, uno de los organismos que organiza los datos de economía en El Salvador, la Digestic, otro es el Banco Central. Quiero ver el PDF, quiero que vean el PDF. En el año 2000, el índice de Gini es del 53%. En el año 2012, para esta publicación de la EHPM 2012, tenemos que es del 41%. Ahora mismo vamos a verificar si el índice de Gini, como lo calcula DAT, es el mismo que
quienes elaboran este índice de Gini para el caso de la EHPM, de la Digestic. Insisto, EHPM es la encuesta de hogares para propósitos múltiples. En este caso es del 2012. Bueno, insisto, no tiene por qué ser exactamente igual. Hay varias formas de calcular el índice de Gini, pero en cualquier caso lo que sí tiene que ser más o menos igual es la evolución del índice de Gini. En este caso puede ser una formulación que desconozco cuál sea, la de la Digestic, pero en el caso de DAT es mediante una función específica. Yo he tratado de realizar este cálculo a partir de una estimación de trapecios y particularmente con matrices. Pero bueno, insisto, puede variar. Lo que sí no puede variar es un poco la tendencia, la forma de esta caída, en este caso del ingreso total por deciles en El Salvador. Entonces, 53% y 41% 2000-2012. Vámonos con DAT, desigualdad, Gini. Vamos a poner las dos distribuciones. Podríamos poner solo una, pero vamos a poner dos. Ponemos la variable de interés 2000 y 2012. Tenemos hasta 14, pero vamos a comparar el 2012 para hacer la verificación con los datos arrojados por la Digestic. Y el tamaño de la variable es el peso, que se mantiene en este caso igual. Computamos y tenemos para el caso del 2000 46% y para el caso del 2012 40%. Vamos a recordar un poco acá, a ver si me lo muestra. A ver, vamos a ver un poco para que podamos comparar a la vez, a ver si se puede. Creo que ahí se puede observar. En el primer caso, en DAT 46, 2000 y 40% en el 2012. En el caso de la Digestic es 53% y 41%. Bueno, en teoría, la velocidad de la caída, la desaceleración, en este caso de la desigualdad, tendría que ser más o menos similar. Podríamos calcular una tasa media de crecimiento del 53% al 41% del 2000 al 2012 y ver si esta tasa de decrecimiento en este caso es o debería de ser muy similar a la brindada por DAT, es decir, del 46% al 40%. Más o menos tendría que ser similar. Bueno, como se observa, no necesariamente son iguales. Ok, podríamos hacer otra medida de índices, utilizar otra medida, pues por ejemplo, voy a utilizar el índice de entropía. Nuevamente, 2000, 2012. Peso. Y cómputo. En un caso es 40% y en otro caso es 28%. Aquí ha caído más fuertemente. Hagamos otro cómputo. Por ejemplo, el coeficiente de variación. Y nos da 0.95 y 0.80.
Eso es lo que nos da el coeficiente de variación. Y así podríamos hacerlo con todo el menú que tiene DAT. Es decir, podríamos hacer todas estas medidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aproximadamente 12, ¿de acuerdo? Medidas de concentración. Vámonos con polarización. Foster y Watson, igual para 2 años, 2002, 2000 y 2012. Tamaño, peso. Y en el caso del 2000 a 2012 tenemos el Foster y Wolfson de 43 a 35. Vamos a hacer la segunda medida de polarización. Duclos, Esteban y Ray. Por cierto, aquí debo de comentar esto. El índice de polarización de Esteban y Ray primero lo hicieron estos autores, y después, en un trabajo posterior, Duclos hizo una aportación, pero en realidad el origen de este índice es de Esteban y Ray. Un poco por salvar la reputación y el trabajo de los compañeros Esteban y Ray, y no siempre dejar que los anglosajones se coman el pastel, ¿no? Entonces le damos OK. 2000, 2012, peso, computar, y tenemos punto 20 y punto 18. Aquí la caída de la polarización es más mesurada que la anterior. Creo recordar, aquí están los resultados, que Foster y Wolfson en un primer momento, en el 2000, era de punto 43 y después cayó a punto 35. Es decir, cayó, según esto, 3, 5, 8 puntos, iba a decir porcentuales, pero 8 puntos de esa unidad de medida de polarización. ¿De acuerdo? Y aquí, en cambio, cayó solamente 2 puntos de esa unidad de medida, o 2 centésimas de esa unidad de medida. Y bueno, de esta manera entonces hemos demostrado cómo importar datos de Excel a DAT y cómo utilizarlos en lo concreto con una distribución de datos, en este caso la distribución del ingreso por deciles de El Salvador, de la Digestic, para tratar de analizar la concentración, pero también la polarización. Bueno, le dejamos por ahora aquí. Hasta la próxima.